Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que les va a dejar sin palabras. Mert Ramazan Demir olvidó el cumpleaños de Afra Saraaoglu y lo que pasó después sorprendió a todos. Dicen que una relación puede tambalear por los detalles, y parece que eso es lo que ha ocurrido entre los actores más comentados del momento. Todo empezó hace unos días, cuando Afra esperaba ansiosamente que Mert la sorprendiera con algún gesto especial en el día de su cumpleaños. Sin embargo, las horas pasaban y no había ni rastro de felicitación. Según fuentes cercanas, Afra estaba rodeada de amigas y familiares, todos esperando el gran gesto de Mert. Una de ellas comentó: estábamos seguras de que Mert entraría con flores o al menos con un mensaje, pero no apareció nada. La tensión se hizo evidente cuando Afra, visiblemente molesta, comentó en voz alta durante la celebración: este año no hay excusas, esperaba que él se acordara, no es cualquier día, es mi cumpleaños. Testigos aseguran que todos los presentes se quedaron en silencio, comprendiendo que algo importante estaba ocurriendo. Horas más tarde, Mert apareció, pero su actitud no ayudó demasiado. Al parecer, intentó restarle importancia a lo sucedido, diciendo: amor, lo siento, estaba atrapado con compromisos de trabajo. Sabes que siempre pienso en ti, aunque a veces se me escape un detalle. Pero esas palabras no fueron suficientes para Afra, quien respondió con firmeza: esta vez no voy a perdonarlo tan fácil. No se trata solo de una fecha, se trata de sentirme importante para ti. La noticia no tardó en expandirse en redes sociales. Los fans de Afra mostraron un gran apoyo hacia ella, enviando miles de mensajes con frases como: mujer, mereces lo mejor, o si no recuerda tu cumpleaños, no merece tu atención. Mientras tanto, algunos seguidores de Mert intentaban justificarlo, asegurando que su agenda de rodajes es demasiado intensa. Un usuario escribió: quizás no es justo juzgarlo tan duro, los actores viven un ritmo de vida distinto. La polémica llegó a tal punto que incluso varios programas de entretenimiento turco comentaron el asunto en vivo. Una periodista señaló: lo que más sorprende es la naturalidad con la que Afra expresó su molestia, mostrando que ya no está dispuesta a aceptar excusas. Otra agregó: en el mundo del espectáculo, los pequeños gestos dicen mucho, y olvidar un cumpleaños puede marcar un antes y un después. Entre tanto revuelo, Afra decidió publicar una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje que dejó a todos pensando: hay cosas que no se olvidan, y otras que duelen demasiado cuando se dejan pasar. Esa frase fue interpretada como una clara indirecta hacia Mert, confirmando que la herida sigue abierta. Por su parte, Mert no se quedó callado y en una entrevista reciente trató de aclarar la situación: amo a Afra con todo mi corazón. Fue un error imperdonable, pero estoy dispuesto a demostrarle que es la persona más importante en mi vida. Sin embargo, sus declaraciones no convencieron del todo al público. Muchos consideran que sus palabras llegaron demasiado tarde. Las reacciones no se hicieron esperar. En Twitter, el hashtag #Afra se merece más se volvió tendencia en cuestión de horas, acumulando millones de interacciones. Muchos de sus colegas de la industria comenzaron a pronunciarse indirectamente, compartiendo mensajes sobre la importancia de los detalles en una relación. Entre ellos, una actriz cercana a Afra escribió: el amor verdadero está en las pequeñas cosas, no en los grandes discursos. Los medios internacionales también comenzaron a cubrir la noticia. Portales de espectáculos en España, Latinoamérica e incluso Estados Unidos publicaron artículos analizando el incidente como un reflejo de la presión pública que enfrentan las parejas famosas. Algunos columnistas apuntaron que este olvido podría convertirse en un punto de inflexión en la relación entre ambos, mientras que otros sugirieron que se trataba de un simple malentendido magnificado por las redes sociales. A nivel personal, allegados a la familia de Afra confesaron que ella siempre ha sido muy sensible respecto a su cumpleaños, porque lo considera un día sagrado en el que espera sentirse rodeada de cariño. Para Afra, no es un día más, es el momento en el que necesita recordar que es amada y valorada.
Por eso el gesto de Mert, o más bien la falta de él, ha dolido tanto, aseguró un familiar. Mientras tanto, Mert fue visto en varios eventos públicos intentando recuperar la imagen dañada. Se presentó en una gala benéfica llevando consigo un ramo de rosas que, según los periodistas, estaba destinado a Afra. Sin embargo, ella no estuvo presente en el evento, lo que aumentó las especulaciones sobre un posible distanciamiento. Al día siguiente, algunos paparazzis captaron a Mert entrando a una joyería de lujo en Estambul, lo que generó rumores de que planea una sorpresa para reconquistarla. La presión mediática continúa aumentando. Programas de debate televisivo invitan a psicólogos y expertos en relaciones para analizar el conflicto. Uno de ellos opinó: cuando una persona se siente olvidada en momentos significativos, la confianza se resquebraja. No basta con disculparse, hay que reconstruir con hechos. Otro experto agregó: el problema no es el olvido en sí, sino lo que representa, la percepción de no ser prioridad. Por otro lado, Afra parece estar enfocándose en su trabajo. Ha compartido imágenes desde el set de su nueva serie, sonriendo junto a sus compañeros de reparto. Sus seguidores interpretan estas publicaciones como una señal de fortaleza y resiliencia, mostrando que no está dispuesta a dejar que un error la defina. Incluso algunas marcas de moda han aprovechado el momento para apoyarla, lanzando campañas con mensajes de empoderamiento femenino y destacando su figura como un ejemplo de independencia. Sin embargo, en la intimidad, las cosas parecen más complicadas. Fuentes cercanas aseguran que Afra y Mert han tenido varias conversaciones en privado. Aunque no se sabe con certeza el contenido, se comenta que Afra ha dejado claro que necesita pruebas reales de compromiso y no solo palabras. Mert, por su parte, estaría planeando un viaje sorpresa para ambos, buscando un espacio lejos de la prensa donde puedan hablar y sanar las heridas. El futuro de la pareja sigue siendo incierto. Algunos fans esperan una reconciliación con una gran demostración de amor por parte de Mert, mientras que otros creen que Afra debería seguir adelante sin mirar atrás. Lo único claro es que, pase lo que pase, la historia ha capturado la atención del público y continuará dando de qué hablar. En definitiva, lo que comenzó como un olvido aparentemente trivial se ha transformado en un fenómeno mediático que pone en evidencia lo frágiles que pueden ser las relaciones bajo el escrutinio de la fama. Afra y Mert, más allá de ser dos actores talentosos, ahora enfrentan la prueba más dura: demostrar si su amor es lo suficientemente fuerte para superar un error que, para muchos, marcó un antes y un después. Y hasta aquí el chisme del día, mis queridas seguidoras. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Debería Afra darle otra oportunidad a Mert o creen que ya es momento de seguir adelante? Yo estaré leyendo cada una de sus opiniones. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.